Seguramente usted está familiarizado con el fenómeno migratorio en Estados Unidos y cómo hay grupos que exigen que el gobierno del presidente Obama proclame una reforma inmigratoria que incluya una amnistía general para los inmigrantes indocumentados. ¿Qué opina usted sobre este tema? Sí está parcialmente detenida, aunque no como aseguran las autoridades de ambos lados. Sigue habiendo migración, pero sí mucha gente, muchos mexicanos que venían, mexicanos y mexicanas, que venían, ya no lo hacen por las dificultades de reingreso. Han disminuido las remesas. Se hablaba de un 18%, que es una cifra letal. Otros hablan de 15%. O de 12, pero de cualquier modo sí se nota en los pueblos, sí se nota en las ciudades pequeñas lo que significa la restricción de las remesas. Entonces, hablar de la migración es hablar de un fenómeno que ya no tiene ese ímpetu, pero que ciertamente está allí y que en este momento, dadas las condiciones internacionales, exige sus derechos, porque los derechos constitucionales de los migrantes están basados en el trabajo, en la aportación que su trabajo le da a las sociedades, y eso tiene, no diré yo que no tiene un valor legal, pero sí está legalizando su presencia. Yo creo que la discusión que tiene que ver también con nos quitan el trabajo, toda la argumentación del caso, que la discusión ahora se centra en las bases legales de las aportaciones del trabajo, y eso ha hecho que se empiecen a organizar o se organicen las comunidades hispanas. Nueva York hace 10 años o 12 años tenía 100,000 migrantes mexicanos, hoy tienen cerca del 1,000,000. Todo eso habla de la incontinencia del flujo migratorio y de fenómenos nuevos que no se alcanzan a distinguir con precisión, pero que tienen que ver con la certidumbre de que los derechos están en el trabajo. Al caminar por las calles de su querida Ciudad de México, encontramos a un montón de personas a las cuales le preguntamos qué es México para ellos. Tenemos respuestas muy interesantes, dispares a momentos. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué es México para usted? No sé, participo de la visión romántica porque me lo permite una situación social hasta cierto punto privilegiada, no de riqueza, pero sí de comodidades, y participo de la crítica. Lo que sucede es que necesariamente, y con el empobrecimiento continuo, y con los millones de nuevos pobres, y con la sensación de que el trabajo es ya una especie de milagro o de efecto especial, la idea de la nación, que es el cuerno de la abundancia, que todo lo provee y que está ahí al servicio de sus hijos, se desbarató, se pulverizó, y lo que queda es el nacionalismo negativo. Hablar de México, hablar mal de México es un deporte, y se llega a veces a malabares fantásticos. México tiene tal lugar en educación básica. En realidad, el concepto de México es tan variado y admite tantos debates que lo que se puede concluir es más o menos lo siguiente: como nación de provisiones y de estímulos y de recursos para la mayoría, es un fracaso. Como historia, como relato de los orígenes que van mutando, como decisión de solidaridad, como la concentración de la nación en pequeños grupos o en sectores, sigue siendo extraordinaria, pero no hay ya ninguna idea unitaria, ni la puede haber. México es demasiadas cosas, y según la experiencia personal es el horror o es la bienaventuranza o es una mezcla. Lo cierto es que la Ciudad de México, por ejemplo, ya tocó su techo histórico,
y no puede ir más lejos. La dificultad del tráfico, de la habitación, de la contaminación, del empleo, de la violencia, todo eso crean la anticiudad. Recientemente se celebró en Cancún la reunión de presidentes y mandatarios del Grupo de Río. En ella concluyeron la intención de poder crear un organismo que sea independiente de Estados Unidos y Canadá. ¿Usted cree que se podrá lograr un bloque regional y qué obstáculos encontrará este propósito? No, el principal obstáculo es la decisión de los grandes empresarios de que tienen que estar absolutamente ceñidos, unidos al modelo estadounidense y que no se pueden dar el lujo de participar en un bloque latinoamericano. Estos son los grandes empresarios de Argentina o de Chile o desde luego de México. Pero yo creo que es necesario esta unión de los países latinoamericanos. Aquí un grupo muy reducido, pero muy vociferante, insiste que lo importante es la unión de México con Estados Unidos y Canadá y que lo demás es irrelevante. Me parece que es un error absoluto. Para empezar, no se trata de negar la unión con Estados Unidos. México tiene en este momento el 92% de su comercio con Estados Unidos, entonces sería absurdo negarlo, pero también sería absurdo negar que la potencia de la región latinoamericana puede ser tan extraordinaria que obligue a cambios de las relaciones comerciales, de las relaciones financieras y de la política de discriminación o de avasallamiento de los Estados Unidos. Y justamente hablando de la región, tenemos a Mujica, un exguerrillero tupamaro como presidente de Uruguay, tenemos a Chávez, Evo Morales, presidente Correa en Ecuador. ¿Usted cree que hay un resurgimiento de idealismo en la región, pero a través de otra óptica quizás? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema y sus consecuencias para el futuro? Una de las primeras declaraciones de Mujica fue que debía aceptar el Uruguay, o que el Uruguay requería del liderazgo de Lula, o de Brasil más bien, y que había que ir graduando la idea de nacionalidad en función de bloques de la soberanía, no ya la soberanía de cada país, sino bloques de la soberanía. Y eso es un cambio muy drástico que, por ejemplo, México no ha aceptado, ni se piensa que por lo pronto acepte, pero lo que se ha conformado en el Cono Sur es insignificativo y promisorio. Ya no la soberanía, sino bloques de las soberanías que están en este momento necesitados por intercambio comercial, intercambio industrial, requerimientos culturales, todo una integración que no se ha dado desdichadamente. Pero si la siguiente generación no convierte la experiencia anterior en su mayor etapa formativa, no estamos yendo a ningún lado. Ya no van a pasar la experiencia de la cárcel, ya no se van a ir a la guerrilla, ya no van a ver que sus compañeros desaparecen o son asesinados en las guerras sucias, aunque en algunos lugares todavía eso prevalece. Pero lo cierto es que se trata ya no de extraer la conducta política y la visión de la nación y del mundo de las experiencias más dramáticas, sino de la gran experiencia trágica de la condición económica. Ahí se subsumen demasiados dolores, demasiados sufrimientos, que ya no son los de la minoría que intenta por un golpe de fuerza llegar al poder, sino los de la mayoría que intenta de una manera demasiado desorganizada todavía hacerse de una vida de calidad. Y entonces, ¿qué pasará con México? ¿Hay esperanza? ¿Qué pasa en el futuro con México? No tengo idea, vivimos un momento excepcionalmente duro, un gobierno al que mi nacionalismo ferviente solo puede calificar de muy ineficaz. Si no fuera tan nacionalista, mi crítica sería mayor. Una clase política
sumergida en los pantanos del protagonismo, del analfabetismo jurídico, de la corrupción, y una población todavía sin poderes organizativos suficientes. Hay resistencia, hay una lucha que se intensifica todos los días en muchas partes del país, y hay represión. Pero sobre todo lo que se está viviendo ahora, después de tanto tránsito a la democracia, es que lo que pasó después del tránsito a la democracia es la consolidación de la impunidad de los financieros, de los políticos, de los ecocidas. Y es un momento realmente triste, y la esperanza está en que la resistencia civil pacífica logre unirse, se organice, porque lo que descarto desde luego es la violencia. Yo creo en Juárez porque supo en su momento crear los espacios de libertad que eran necesarios, y creo que el juarismo no está para nada liquidado, y la prueba es la ofensiva patética de la Iglesia Católica y de la derecha, especialmente del Partido de Acción Nacional, por querer reducir las libertades al mínimo. Toda la criminalización del aborto, que llega en algunos estados a pedir 50 años de cárcel para las mujeres que abortan. Esta oposición de una homofobia patética también contra los matrimonios gay, esta idea de lésbico-gays, este rechazo del control de la natalidad, esta ofensiva a estas alturas contra el condón, esta demonización de la píldora del día siguiente, son entre otros ejemplos. Ahora, estos son los más destacados. La visión de que la crisis es tan profunda, es posible hacer retroceder al país al siglo XIX. Muy interesante, señor Monsiváis. Quiero agradecerle por su tiempo. Estoy seguro que nuestros televidentes disfrutaron de esta conversación tanto como lo hice yo. Muchas gracias.